Bueno, mi nombre es Freddy González. Yo soy María Alejandra Yáñez. Yo soy Federico Rubio Yo soy Santiago Pavón. y somos el grupo Bueno, 4. queremos partir este debate hablando de un tema interesante del que habla el hombre de la conferencia, sobre que menciona sobre Walter Benjamin, ¿sí? Que al momento de ser enterrado lo enterran como Benjamin Walter y no como Walter Benjamin, ¿sí? Siendo Benjamin un nombre cristiano, aparte de ser español y francés, y Walter ser un apellido alemán. Entonces eso ocasiona que lo enterraran en un cementerio cristiano y no judío, religión a la cual él pertenecía. También pues se dan a entender que el hombre era cristiano alemán en vez de judío. Entonces él plantea que cómo por medio del nombre se puede perder la identidad o cómo pudo perder la identidad. Quiero partir de que yo no pienso que el nombre sea el responsable de la identidad, sino creo que eso depende mucho de la cultura y del contexto de la época. La identidad la dan como las acciones del hombre, ¿sí? En este caso de él. Empezando porque a mi parecer creo que los nombres no tienen como ortografía, sino que los nombres a través de la cultura pueden variar. Mi nombre, por ejemplo, no es lo mismo en Estados Unidos que, no sé, en Argentina. Se escribe diferente en Y no, o sea, pues esto de la identidad con los nombres, como lo dice, es muy fuerte, como el hecho de no, que los nombres quitan o dan una identidad. Tal vez no es tan, no sé, tan blanco o negro como lo dice, sino pues hay matices grises, sobre todo a lo largo de la historia. Pues en el contexto en el que pasa, pues lo que le pasa a él es que pues están en un momento en el que si eras, si tenías un apellido alemán, pues era muy poco probable que fueras judío, entonces pues como que te ayudaba en el sentido, pues, no sé, a la hora de la sociedad, por ejemplo. Hoy en día, pues con la globalización, esto ya se ha como que ha mutado y ya no es como tan importante que tu apellido, como que ya no te determina en una zona, sí, como en una cultura, por así decirlo, muy específica, o si están en problemas, como en guerra o lo que sea. Lo que sí puede pasar es que, digamos, por un apellido, tú ya te imagines de dónde puede ser ese apellido o esa persona. Por ejemplo, si alguien de Europa o de Asia escucha Rodríguez, no sé si sabe, se va a imaginar a alguien hispano o de España, por lo menos, como bueno, es como por allá. Y lo mismo nos pasa a nosotros, como que se ubica más por las partes del mundo, pero más generales. ¿Qué opinan los demás? No, yo estoy de acuerdo con ustedes. Yo creo que como tal nosotros tenemos nombres, pero es como para tener una forma de cómo llamarnos, es como un tipo de etiqueta, pero eso no creo que cambie en nada en la identidad de la persona. Pues, a ver, yo siento que el nombre sirve más para dar como una imagen cuando ustedes mencionan a la persona. No es como que a mí me mencionen Santiago Pavón y llega Santiago Pavón, un colombiano católico, solo por el nombre, no. Simplemente es como de referencia. Como para Santiago identificar. Pavón, así tal persona. Pues yo lo único que tengo que pues adicionar es que creo que más que como el tema del nombre, lo veo relacionado con el tema del lenguaje, que realmente ese, o sea, la manera en la que relacionamos ciertas palabras o la manera en la que etiquetamos a la gente eh, a través de la historia cambia la percepción que tenemos de ellos. O sea, yo sí siento que el lenguaje tiene mucho que ver con nuestra identidad y es precisamente eso lo que pues hace que se generen este tipo de confusiones y siento que es algo natural del ser humano, como que a través de la tradición oral se empiecen a generar pensamientos o ideas sin tener un concepto claro por esa historia y eso como conocimiento general que tenemos del mundo sin tener como un conocimiento puntual. Entonces, eso es lo que yo creo, pues, de esta parte de la que él habla. Sí. Y pues también me gustaría añadir la parte de, de la luz que él habla, porque siento que más allá del bienestar térmico de la cantidad de luz que entra a un espacio eh, en términos técnicos, creo que es importante también pensar como en el significado que tienen los elementos naturales en el lugar, que pues en este caso es el sol,
porque evidentemente es clave pensar, pues si un lugar es un horno o si es una nevera, pero todos estos conocimientos relacionados como con la orientación o las estaciones pueden evocar ciertos sentimientos o emociones e incluso pues a nivel cultural y social puede llegar a representar aquellas comunidades que habitan pues el lugar. Por ejemplo, está el ejemplo de Chichén Itzá, donde las construcciones y la luz también están directamente relacionadas con su forma de medir el tiempo. Entonces afecta a los hábitos que tenía la gente que habita el espacio. Por ejemplo, también afecta a las fechas en las que se cosecha e incluso puede formar iconos y símbolos. No sé ustedes qué opinan. Sí, con lo que menciona Alejandra me recuerda mucho a la lectura de Atmósferas de Peter Sumter, donde él como que por medio de 9 subtítulos va dividiendo como la experiencia que proporcionan cada de estos elementos, el sonido, la luz, la sombra, la materialidad, ¿sí? No es lo mismo tocar el concreto que la sensación a tocar madera. Entonces, yo creo que eso es lo que trae experiencias. Nada, lo mismo con la sombra, no es lo mismo la luz, perdón, no es lo mismo la sensación de la luz artificial a una mañana en pleno 8 de la mañana, despertarse y tener el sol pegando en la mitad del cuarto. Creo Sí, que es eso una es, sensación uf, diferente, como de más viva. sí, no, en lo que llega a ser la luz solar, se me hace que es como el recurso más importante de la naturaleza que usa la arquitectura para expresarse, como a la hora de construir, pues hablando ya de cómo crear una atmósfera, ¿no? Y de sensaciones, porque pues se ha visto como a lo largo de las culturas de la historia hay culturas que no han tenido como mucha, ¿cómo decirlo?, conexión entre ellas, como puede, digamos, ser los mayas y los griegos en un momento, porque pues están como en dos tiempos, pues desarrollándose al mismo tiempo, pero sin contacto, y los dos llegan a una conclusión de pues que claro, que el sol representan cosas, por ejemplo, pues como hablaba Alejandra de los solsticios a la hora para cultivar en Chichén Itzá, sale como la serpiente a asomarse, dicen. Entonces, y eso es básicamente un efecto del sol, pues en la estructura que crearon, se ve como si fuera una serpiente subiendo por la escalera, literalmente. Pura arquitectura solar ahí. Y pues en Grecia hacían lo mismo, o sea, eran los templos de los dioses griegos, los ubicando de una forma en la que el sol siempre llegara como para describir, ellos decían como que la llegada de los dioses o como que estaban hablando con ellos, por así decirlo, o no, si los ignoraban también, ¿qué pasaba? Porque pues no llegaba el sol justo en ese momento, cosas así. Entonces son cosas muy como curiosas en ese sentido, de que el sol signifique siempre algo para el humano y pues tiene mucho que ver. Sí, y volviendo a lo que estaban diciendo, yo creo que el sol es muy importante relacionarlo con el tiempo, porque, por ejemplo, desde el siglo XV en Machu Picchu, los peruanos tienen un formato para tener el tiempo bien calculado y ellos en sus casas tenían pocas ventanas, no eran unas casas grandes con ventanales, eran más bien pequeñas y tenían una ventana. Y con esa ventana ellos medían cómo iba yendo la sombra y la luz, con eso tenían contado el tiempo y, o sea, se me hace muy importante relacionarlo con el tiempo.